Hacia principios del siglo XX, don Emilio Rabasa, un muy distinguido autor y jurista, escribió un ensayo donde decía que esto que había pasado con el amparo pues era en realidad podríamos decir, una distorsión, y que lo único que iba a provocar era lo que él llamó la imposible tarea de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque en aquella época no había los tribunales colegiados que ahora tenemos, que ven asuntos de amparo de este tipo, sino que una vez que un juez dictaba una resolución definitiva, cuando se interponía el amparo se iba directamente a la Suprema Corte. En términos prácticos, ¿qué significaba esto? Pues que todas las resoluciones judiciales del país potencialmente podían ir a la Suprema Corte de Justicia. En aquella época era un México mucho más pequeño y en otras condiciones, ¿no? Pero esto proyectado hacia el futuro pues empezó a generar un gran problema. Lo que dijo don Emilio Rabasa pues acabó siendo una especie de profecía, ¿sí? Y ahorita van a ver en qué sentido. Es decir, en un inicio hablamos de la procedencia del amparo solo contra actos formalmente legislativos, es decir, leyes sí que emanan de un órgano legislativo. Se fue ampliando hasta lo que tenemos hoy en día, donde se puede impugnar cualquier norma general, por ejemplo, los reglamentos que emite el presidente de la República, en los estados, los gobernadores, disposiciones de carácter general que emiten órganos administrativos de menor jerarquía, en fin, fue yéndose cada vez más amplio, pero en un principio hablábamos de por lo menos impugnar leyes en sentido estricto. Obviamente es lo que conocemos hoy en día como el amparo administrativo, ¿no? Poder impugnar actos de la administración pública. Porque si bien es cierto aquí se habla de actos o providencias del gobernador, el gobernador como cabeza del gobierno local, obviamente él como responsable de los actos de los que estaban abajo del gobernador. Entonces por eso hablamos de un verdadero amparo administrativo, todos los actos de autoridades administrativas. Este es el punto de partida, diríamos, si bien es cierto, como proyecto donde ya se habla del juicio de amparo. 1840 estamos hablando, y don Manuel Crescencio Rejón como el creador realmente de esta institución. Cuando una persona sufre un acto discriminatorio, que en Argentina se presentaba en un amparo individual y tardaba años, ahora se presenta a través del 43, párrafo segundo, como un amparo colectivo. ¿Por qué? Porque se tomó el concepto de que cuando se afecta la discriminación, no se le afecta a una persona individual, por más que sea la persona individual la que va a la justicia a acudir por un acto discriminatorio, sino que siempre se afecta al conjunto de personas que pueden sufrir las mismas condiciones, no teniendo límites ni territoriales ni sectoriales. Por lo tanto, cuando hay un acto discriminatorio que se vulnera a una persona, el amparo es amparo colectivo. Lo limita esta acción de amparo solamente para ser presentada por el afectado, el ombudsman, defensor del pueblo, y las asociaciones que propendan a esos fines. Este intercambio de ideas, lo voy a relacionar con dos temas sumamente importantes que han sucedido de junio de este año a la fecha. Y estos dos temas son, por una parte, la reforma constitucional de los primeros días de junio, del 6 y del 10 de junio de este año, a nuestra Constitución política en materia de derechos humanos, que es un parteaguas en la historia de nuestro país, por una parte. Y por otra parte también, el otro evento o el otro hecho es que en este tiempo, a partir de junio de este año, del 2011, la Corte se hizo cargo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es una sentencia de la Corte Mexicana, que es un parteaguas en la historia del control constitucional y del derecho constitucional en nuestro país. Así nos decía don Héctor Fix-Zamudio hace 55 años. Estas palabras, jóvenes estudiantes, siguen vigentes hoy en nuestra actualidad y cobran mayor actualidad en el momento en que estamos viviendo.
siendo Baluarte, como decía don Héctor Fix, símbolo de libertad y de justicia, y tristemente continúan corrientes opresoras en nuestro país que empantanan el desarrollo político y no solo que provienen del autoritarismo del Estado.